La vida, ¿cómo se presentó aquí? ¿Por evolución o por creación? Hoy día, millones de personas creen en la evolución. Otros millones creen que ha habido creación. Otras personas se hallan indecisas en cuanto a qué creer. ¿Y tú qué piensas? ¿Somos producto de la evolución o fuimos diseñados? ¿Cómo empezó la vida? Cuando era niño, sorprendió alguna vez a sus padres preguntándoles de dónde vienen los bebés. En tal caso, ¿cómo respondieron? Dependiendo de la edad suya y de la personalidad de ellos, quizás hicieron como si no lo hubieran oído, o le dieron una respuesta apresurada y evasiva, o le contaron un relato fantástico que después descubrió que no era cierto. Obviamente, para que un niño llegue bien preparado a la edad adulta y al matrimonio, con el tiempo tiene que aprender sobre las maravillas de la reproducción sexual. ¿Qué afirman muchos científicos? Muchos le dirán que la vida se inició hace miles de millones de años en la orilla de una charca de marea o en el fondo del océano. Suponen que en un entorno así, algunos compuestos químicos se ensamblaron al azar para crear estructuras semejantes a burbujas. Formaron moléculas complejas y empezaron a reproducirse. Según su tesis, toda forma de vida en la Tierra se originó por casualidad a partir de una o más de estas células primigenias, simples. ¿Qué revelan las pruebas? La respuesta a la pregunta ¿de dónde vienen los bebés? Está bien documentada y no es polémica. La vida procede siempre de vida preexistente. Ahora bien, ¿es posible que en un pasado remoto se violara esta ley fundamental? ¿Pudo surgir espontáneamente la vida a partir de materia inerte? ¿Qué probabilidades hay de que algo así ocurriera? Piensa en lo siguiente. Si la creación y programación de un robot sin vida exige una mente inteligente, ¿qué se necesitaría para crear una célula viva y no digamos ya un ser humano? Ahora bien, ¿existen realmente formas simples de vida? El cuerpo humano es una de las estructuras más sofisticadas del universo. Está compuesto de aproximadamente 100 billones de diminutas células, óseas, sanguíneas, cerebrales, por mencionar solo algunas. De hecho, hay más de 200 tipos distintos de células en nuestro cuerpo. ¿Qué afirman muchos científicos? Ellos proponen que durante millones de años, células procariotas, simples, engulleron otras pero no las dirigieron. Ahora bien, ¿pudo incluso una célula simple surgir a partir de componentes inanimados? ¿Pudieron formarse al azar los más de 200 tipos de células diferentes que constituyen el cuerpo humano? Un rascacielos que carece de cimientos sólidos no puede sostenerse. ¿Se mantendrá en pie la teoría de la evolución si no puede explicar el origen de la vida? ¿De dónde provinieron las instrucciones? ¿Por qué es una persona físicamente como es? ¿Qué determina el color de sus ojos, de su pelo o de su piel? ¿De qué depende su estatura, su complexión o el parecido a uno o ambos padres? ¿Qué dicta que en la cara superior de la punta de sus dedos crezca una uña protectora y que la cara opuesta sea una blanda almohadilla? En los días de Charles Darwin, las respuestas a estas incógnitas se encontraban envueltas en tinieblas. El propio Darwin estaba fascinado con la manera como los caracteres se transmiten de una generación a otra, aunque sabía poco de las leyes de la genética y menos aún de los mecanismos intracelulares que regulan la herencia. ¿Qué afirman muchos científicos?
Muchos biólogos y otros científicos creen que el ADN y sus instrucciones codificadas son el resultado de procesos aleatorios, no dirigidos, que tuvieron lugar a lo largo de millones de años. Dicen que no hay prueba de diseño ni en la estructura de esta molécula, ni en la información que contiene y transmite, ni en su funcionamiento. Piensa en lo siguiente: un gramo de ADN contiene tanta información como 1 billón de discos compactos. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que mecanismos tan complejos como estos y fiables pueden aparecer por azar? ¿Proceden todas las formas de vida de un antepasado común? El científico Darwin pensaba que todos los organismos vivos compartían un antepasado común e imaginaba la historia de la vida en la Tierra como un gran árbol. Otros creyeron más tarde que el tronco de este árbol de la vida se formó con la aparición de las primeras células simples. Nuevas especies derivaron de él, dando lugar a ramas, familias de plantas y animales y ramitas, todas las especies incluidas en las familias actuales. Ahora bien, ¿sucedió esto así? ¿Qué afirman muchos científicos? Muchos dan a entender que el registro fósil comprueba la teoría del origen común de la vida. Y dado que todos los seres vivientes utilizan un mismo tipo de lenguaje informático, o ADN, afirman que toda forma de vida tiene que haber evolucionado de un ancestro común. ¿Qué opina? ¿Cuál conclusión se apega mejor a las pruebas? Repasemos los hechos expuestos hasta ahora. La primera forma de vida en la Tierra no tenía nada de simple. Segunda prueba. Las probabilidades en contra de que los componentes de la célula aparecieran por azar son astronómicas. Tercera prueba. El ADN, el programa informático que gobierna la célula, es increíblemente complejo y demuestra una genialidad que supera con mucho cualquier programa o sistema de almacenamiento de datos inventado por el hombre. Cuarta prueba. La investigación genética indica que la vida no se originó de un antepasado común. Además, los principales grupos de animales aparecen de súbito en el registro fósil. Aún así, existen dudas acerca del origen del hombre. ¿Está comprobada la evolución humana? Si buscamos bajo el tema de la evolución humana en muchos libros de texto y enciclopedias, veremos una serie de dibujos que muestran una criatura simiesca encorvada, seguida por otra de postura más erecta y cabeza más desarrollada hasta llegar al hombre moderno. Tales imágenes, junto con los informes sensacionalistas sobre los descubrimientos de los llamados eslabones perdidos, dan la impresión de que la evolución del hombre a partir de los simios está totalmente verificada. ¿Se apoyan estas afirmaciones en pruebas sólidas? ¿Qué opina? ¿Por qué razón colocan los científicos los fósiles en la cadena simio-hombre según el tamaño del cerebro, sabiendo que este no es un indicador fiable de la inteligencia? ¿Estarán forzando las pruebas para que encajen en su teoría? ¿Y por qué debaten constantemente sobre qué fósiles deben incluirse en el árbol familiar del hombre? ¿Será que los fósiles que estudian solo son justo lo que parecen ser, formas extintas de simios? Échale un vistazo a esa imagen. ¿Cuál es el defecto de esta imagen? Primero, imágenes como esta se fundan en la interpretación sesgada y las suposiciones de investigadores y artistas, no en los hechos reales. Segundo, la mayoría de estos dibujos se basan en fragmentos de cráneos y dientes sueltos. Los cráneos completos son raros y más raros aún los esqueletos enteros. Tercero, no existe acuerdo entre los especialistas respecto a la clasificación de los fósiles de las diversas criaturas. Cuarto, los artistas no pueden reconstruir de manera fidedigna la fisonomía, el tono de piel y el pelo de las criaturas extintas. Quinto, a las criaturas se les sitúa en la ruta evolutiva hasta que el hombre moderno tomando como base el tamaño de la cavidad craneal.
Y esto a pesar de que las pruebas demuestran que el tamaño del cerebro no es un indicador fiable de la inteligencia. Entonces, ¿proceden todas las formas de vida de un antepasado común? Ahora bien, ¿importa lo que uno cree acerca de este asunto? ¿Cree usted que la vida tiene un propósito? El evolucionista William Provin dice: lo que hemos aprendido sobre el proceso evolutivo tiene enormes implicaciones para nosotros, pues influye en nuestra noción del sentido de la vida. ¿Y a qué conclusión llega? No le encuentro un sentido cósmico ni último a la vida humana. Después de este análisis, ¿qué respondería usted? ¿A qué conclusión ha llegado? ¿Que somos producto de la evolución o que fuimos creados? ¿En qué basa su respuesta? ¿Qué buenas razones existen para que examine la base de sus creencias?